Todo lo que tenemos en esta Biblia para nosotros es suficiente. La palabra es suficiente para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo que tenemos aquí escrito, aunque se hayan perdido la correcta interpretación o una completa interpretación. Pero dentro de los componentes o de los principios para interpretar una parábola está la interpretación lingüística, llegar al fondo. Vamos a hacer un ejemplo. Toda la parábola, ¿cuál creen que es la parábola más conocida o más nombrada? La del hijo pródigo. Sí, ¿no? Hay algunos para el sembrador porque es poderosa, pero la de hijo pródigo es más poderosa todavía. Tenemos una interpretación y tenemos un final. Ya la hemos decidido el final, ¿no es cierto? Nosotros hemos decidido el final, ¿o no? ¿Quién es el hijo pródigo? ¿Quién es el hijo pródigo? ¿Quiénes me pueden decir quién es el hijo pródigo? Tenemos un preconcepto de decir que el hijo pródigo es el hermano en Cristo que un día se ha separado de los caminos, que ha ido al mundo y que ha vuelto a los caminos de Dios, ¿no es cierto? El hermano mayor es aquel que se queda aquí en la iglesia, que nunca se va fuera de la iglesia, pero no vive conforme a la palabra del Señor y vive alejado de su padre, ¿no? Tenemos la interpretación. Pero si hacemos una examinación lingüística, vemos que la palabra, ¿cómo era la palabra? La palabra pródigo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa la palabra pródigo, pastor? Tenemos la preidea que es un hijo que se pierde y vuelve, ¿sí o no? Pero pródigo significa desgastar, una persona que desgasta su riqueza, que desgasta aquello que le han dado, lo desgasta así sin medida. Eso significa, ¿qué es la palabra? Pródigo. Dice que cuando estaba en esta tierra y había derrochado toda su plata, se había ido a comer con los chanchos. Y dice que comía algarrobos. Dice que los judíos jamás, pero jamás podían comer ese producto, esa planta, porque significaba que eran pobres, que no tenían nada. Y cuando uno usa la palabra algarrobo en la Biblia, es un símbolo de pobreza. Entonces, decir eso, está comiendo algarrobos, wow, es realmente pobre. La tradición judía decía lo siguiente, que cuando una persona de su familia rechazaba a Dios o se alejaba de los caminos de Dios, era como si estuviese muerto. En esa época había muchos judíos que se iban a los romanos y se convertían en cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos era como si se hubiese muerto la familia, para la familia. Imagínense, ¿cuándo se pide la herencia? Se pide la herencia cuando el padre está muerto. Nuestro hermanito había pedido su herencia y había dicho, tú estás muerto, dame. Para la tradición judía, esta persona tendría que estar muerta, ¿no es cierto? Y era normal, sí, porque dentro de la tradición y dentro de la palabra de Dios decía eso, sáquenlo fuera del campamento y apedreen a esa persona, ¿no es cierto, pastor? Entonces, este hijo pródigo volvió. ¿Y cuál es la cosa más significativa que hace el padre cuando lo vio? Recibirlo con amor. Pero hay una cosa judía que hizo el padre, hebrea. Se acercó y le besó en el cuello. Le besó en el cuello. Muchos pueden besar la mano, que es un símbolo del reinado. Pueden besar con ósculo santo, como decía Pablo. Pero él le besó el cuello. ¿Qué significa eso? Que él se bajó y le dijo, estás más alto que yo. Se bajó y se humilló. Entonces, con un análisis lingüístico de esta parábola, dice, el hijo pródigo es el gentil, es aquella persona que no ha conocido nunca a Dios. Desde un inicio, cuando Dios nos creó a su imagen
semejanza, nos hizo dueños para administrar la tierra. Nos dio todo. Nosotros lo malgastamos. El gentil malgastó y volvió a los caminos del Señor. Dios lo trajo por la necesidad a Dios. Y Dios le abrió su corazón dándole un beso en el cuello, dándole a su hijo lo precioso para que tú vuelvas a sus caminos. Entonces la interpretación es, el gentil puede volver a los caminos del Señor, pero el judío, el fariseo que está en la casa de Dios, jamás conoció a Dios. No conoció a Dios porque estaba inmerso en la ley, porque estaba inmerso en sus preceptos, en sus justicias, en quedar bien con la gente. Entonces esa es una interpretación haciendo un análisis lingüístico de esa época. Entonces, si tenemos la oportunidad, queridos hermanos, que cada vez que veamos una parábola, veamos desde ese punto, ¿no? Veamos a ver qué ha dicho el Señor, qué ha querido decirnos con esto, qué significará esto. Siempre tengan presentes que hemos perdido más o menos como 15 palabras por cada palabra hebrea. El pastor decía que es necesario hacer una interpretación literal de la palabra del Señor, pero solo vas a hacer una interpretación literal si conoces el contexto con la que el autor ha hablado. Y es necesario que esta palabra sea impregnada en nuestro corazón. Amén. Que esa sea nuestra oración al inicio de cada día. Señor, voy a dedicarte un tiempo para escuchar y para leer tu palabra. Hay formas, hay distintas formas. Micaela, por ejemplo, no puede hacer una forma. Yo me pongo en el celular el audífono y escucho. Micaela no puede, y a veces uno no entiende mucho cómo escuchar la Biblia en la palabra de tu celular. Difícil, ¿no? Tú encuentra una forma. Tú encuentra tu forma de que en tu corazón debe morar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así conoces a tu Señor, aquel que te rescató. Y el misterio y las cosas que están en la Biblia son tan ricas, son tan grandes, que te va a fascinar. Amén. Entonces ya hemos visto que la parábola no había sido tan sencilla, ¿o sí? No había sido tan sencilla, tiene un proceso. Ahora, vámonos a nuestro versículo bíblico acerca de la oración. Entonces estamos en Lucas 18 del 1 al 8. Todos juntos podemos leer, por favor. Amén. También de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, y dijo el Señor, oíd. Amén. Amén. Ya, ahora vamos a hacer un análisis lingüístico de algunas palabras. ¿Cuántos juez injusto dice, no es cierto? Juez injusto difícilmente tiene que ser Dios, imposible. Ahora una viuda, podríamos ser viuda, digamos, puede ser. Pero si damos el primer concepto, está diciendo que una viuda le está pidiendo algo insistentemente a un juez injusto para que le cumpla. Y podríamos hacer una interpretación, si oramos mucho, si pedimos mucho, Dios nos va a dar, ¿no es cierto? Eso puede ser, ¿no es cierto? Una interpretación puede ser. Pero este juez es injusto. ¿Cómo lo podemos poner a juez injusto? Es imposible. Entonces, viuda. Analicemos lo que es una viuda de esa época. Todos pensamos que una viuda en esa época eran personas pobres que no podían trabajar, que vivían de las obras de los demás.
había una ley en la ley mosaica que se tenían que hacer cargo de los huérfanos y de las viudas, ¿no es cierto, pastor? Había. Entonces nosotros tenemos esa idea de poder pensar eso. Pero en esa época una viuda jamás, pero de la jamás, se podía acercar a un hombre a hablar. Mucho menos a un juez. Mucho menos a un juez. Entonces ahí haces una interpretación lingüística de historia que esta mujer tenía plata. Estaba bien posicionada. En esa época había la posibilidad que cuando moría el esposo, ella se quedaba con los bienes. Entonces ella tenía la posición de acercarse a este juez, que era impedido por la ley, e insistirle: por favor, obra a mí, por favor, obra a mí. Era una causa mala, sí, pero ella insistía y le insistía. Hasta que al final, bueno, ya. Podríamos llegar a pensar, a ver cuántos podrían llegar a pensar que le dio plata al juez. Tal vez, ¿no? Le podía haber dado: por favor, obra hacia mí, a mi favor. ¿No es cierto? Y Dios dice, ¿no? Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos está enseñando esta parábola? Insistencia, ¿sí o no? Está muy claro, nos está enseñando insistencia. ¿Cuántos tienen una movilidad que alguna vez se les ha arruinado? A ver, pastor, creo que tuvo, ¿no? Una vez hablaba con el hermano Fer y dice que el hermano Fer se va y se para al técnico a su lado y ve lo que está haciendo. Y le insiste, ¿no? Ya está, pero no estás poniendo bien la cosa. Nos contaba, y a mí me gusta, decía el hermano Fer, me gusta insistir para que me lo hagan bien. Hay muchas personas que dicen: ay, que hagan nomás, pero al final les sale mal y bueno, y cometen un error, no supervisando. ¿Cuántos aquí en la iglesia, en la casa, somos así? Cuando damos una orden, ¿cómo tiene que cocinar? Estamos ahí, ¿no es cierto? Bueno, la papa se corta así. A mí me ha pasado que he cortado mal la zanahoria y bueno, me han dicho: no es así, para la sopa, esta sopa no se hace así. Entonces están ahí, ¿no? Insistiendo para que las cosas sean buenas. Entonces, desde ese punto de vista, Dios, a través de esta parábola, nos está enseñando que debemos insistir, que debemos buscar a Dios, que debemos buscar a tiempo y a destiempo, sin cesar. Temprano yo te buscaré, antes de acostarme. Tiene que haber nuestra oración en nuestro corazón. El Señor nos está enseñando eso, que debemos orar siempre, que debemos insistir. Pero en Santiago nos dice: ustedes no reciben porque piden mal. ¿Cómo podemos llegar a pedir mal? ¿Cómo podemos llegar a pedir bien? ¿Se imaginan insistir sobre algo malo? No, pues. Y eso a veces hacemos en nuestras oraciones, por falta de conocimiento de la palabra del Señor. El Señor nos ha dicho que traigamos su yugo, que traigamos nuestro yugo a sus pies y llevar su yugo, ¿no es cierto? Pero traemos nuestro yugo y nos los volvemos a llevar. Vivimos con nuestro yugo sin saber que la palabra del Señor nos dice que todo está ya en Él. Todo. Que nosotros debemos vivir en constante gozo, ¿sí o no? Gozarnos de la salvación, de que un día el Señor nos va a recoger. ¡Wow! No hay gozo comparable. La voluntad de Dios es perfecta. Estamos completamente seguros. Queremos conocer la palabra de Dios. Si solo escuchas la palabra de Dios los domingos en la mañana, te aseguro que no sabes. Te aseguro que no sabes nada de la voluntad de Dios. Discúlpenme que sea así.
nosotros para orar de manera insistentemente debemos conocer la voluntad de nuestro Padre. Debemos orar de acuerdo a lo que su palabra dice, de acuerdo al pacto nuevo que Él tiene con nosotros. Él con su pacto ha eliminado muchas cosas y nos ha dado, somos más que vencedores, amén, en las circunstancias malas, en la enfermedad, en la carencia. Nosotros debemos cantar alabanzas. Nuestro gozo debe exaltarse más porque Dios está con nosotros. Debemos confiar que esto es pasajero. Debemos saber que un día el Señor va a venir. Esa es nuestra esperanza. Si tu esperanza está en que un día vas a salir profesional o un día vas a conseguir un trabajo y vas a tener todos los bienes aquí en la tierra, bueno, amén. Pero tu esperanza, aquella que no se va a perder, aquella que vale, está en Dios, en que un día el Señor va a venir por nosotros y Él nos ha dado ya todo. En oración y de manera insistente nos debemos acercar al Señor conociendo su palabra. Su palabra. Hay promesas que Dios nos ha dado ya, más que vencedores en Cristo. Cantamos muchas alabanzas donde hablan de sus promesas. Confiemos en el Señor. Su palabra nos da esa confianza. Amén. Amén. Que en nuestro corazón haya ese compromiso de hacer hermenéutica. Que estemos, si no hemos escuchado, se nos ha olvidado nuestro curso de hermenéutica puesto por el pastor, enseñado por el pastor, vayamos de una vez más a empaparnos. Nuestra razón de vivir es Cristo. Para terminar, una hermana se nos acercó y se acercó a un pastor y le dijo: le cuento que mi hijo hace esto, en su colegio le han hecho esto. Entonces le preguntan y le dice: disculpe, ¿su hijo tiene celular? Chico de 10 años, ¿no? Sí, tiene celular. ¿Cuánto tiempo pasa en el celular? Mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasa en la palabra de Dios? Es difícil reclamar resultados a nuestros hijos si no le damos o no los exponemos a la palabra de Dios, ¿no? Es fácil ver el celular, es fácil ver la tele. Es difícil leer si no estás convencido de que es palabra de Dios. Si no ha conquistado tu corazón la palabra del Señor, siempre te va a costar. Bueno, siempre cuesta, pero uno tiene que hacerse adulto, dejar la leche espiritual. Esta noche vamos a tener un tiempo de oración. Que haya en nuestro corazón esa renovación de que debemos pedir todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Amén, amén. El Señor ya sabe lo que vas a pedirle. Si este juez injusto le dio a esta viuda todo lo que pedía, ¿cómo nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que nos ha dado a su Hijo, no nos puede dar todas esas cosas? Ese es el final. Ese es mi final de esta parábola. Tú elige cuál es el final de esta parábola. Tú elige si vas a hacer caso a la parábola o no. Tú eliges. Amén. Agacha tu cabeza conmigo. Señor, nos acercamos a ti para decirte que estamos tan lejos de ti, Señor. Nuestra libre voluntad nos lleva tan lejos de ti, papá. Hoy es día de salvación. Hoy es día de compromiso. Hoy es día de renovar nuestra actitud. Vuélvenos a tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Como hombres no podemos tal vez entender, pero tu sabiduría, tu Espíritu Santo es el que nos trae a tu palabra, Señor. Gracias, papá, por este tiempo, Señor. Gracias, papá, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros
compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.